Mensaje de amor para salvación. 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 Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro con toda gracia de Dios, tu alma es nacido de Jesús y conoce a Dios. El que no ama con toda gracia de Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro con toda gracia de Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Mensaje de Amor para Salvación, con el seminario Líderes del Presente, Líderes del Futuro. Les damos las gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a donde quiera que se encuentren, a todos los rincones del mundo donde se escucha este programa Mensaje de Amor para Salvación. Dios te bendiga ricamente con una lluvia de bendiciones. Que su gracia y su misericordia
te cubra y te proteja. Queremos comenzar en esta tarde pidiéndoles que inclinen su rostro y vayamos a nuestro Padre Todopoderoso en una pequeña oración para comenzar con la venia de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias bendito Padre por la oportunidad que tenemos en esta tarde una vez más de exponer tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por utilizarnos como instrumentos de justicia, bendito Padre. Gracias por utilizarnos para poder llegar a todos los rincones de la tierra, cumpliendo así tu promesa, Padre, de que no habrá nadie que no conozca de ti y que tú pondrías tu ley en nuestros corazones, bendito Padre. Padre Santo, yo te ruego por cada uno de los oyentes que pongas en su corazón esa llama, bendito Padre, de la necesidad de mantenernos a ti dentro de nuestros corazones, bendito Padre. Yo te ruego por aquellas almas que han escuchado tu palabra, pero que por alguna razón no han obedecido, Padre Santísimo. Ayúdales, bendito Padre. Señor, nosotros no queremos ir al cielo solos. Queremos que muchas más almas vengan con nosotros para que nos ayuden cuando estemos cantando esos himnos nuevos, Padre, dándote alabanza y gloria por toda la eternidad, bendito Padre. Señor, gracias por los líderes del presente. Gracias, Padre Santo, por los líderes del futuro. Los líderes del presente que también representan a esos niños, Señor, que participan de alguna manera en la escuela dominical, en los servicios de la congregación, que llegarán a ser los líderes del futuro, bendito Padre. Gracias por la oportunidad que se nos da de poder enseñar a nuestros jóvenes. Te pedimos que los mantengas cerca de nosotros, Padre, y que pase lo que pase, Señor, no decidan irse al mundo, bendito Padre, sino que decidan entregar su vida en cuerpo y alma, Padre Santo, a tu servicio. Padre, sé con nosotros en esta tarde. Ayúdanos, bendito Padre, a hablar más allá, Señor, de lo que podamos nosotros pensar o imaginar, para que tu mensaje llegue con poder. Y de esa manera, Padre, sea glorificado tu nombre, porque para usted, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Padre, gracias te damos. Ayúdanos a comenzar en el bendito nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Hermanos, hermanas, una vez más, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, como han estado escuchando a través de esta semana, este hermoso seminario de liderazgo, yo espero que desde el comienzo de este seminario, algunos de ustedes ya hayan puesto en práctica algunos de los excelentes ejemplos y exposiciones que nuestros amados hermanos de muchos lugares del mundo han expuesto para nosotros, en los cuales aún un servidor ha sido edificado, ha tomado algunas notas. Les encomiendo, les encarezco, hermanos, que hagan ustedes lo mismo. Toman lápiz y papel y el reto es que apuntes aquellas palabras que consideres que te pueden ayudar en tu vida personal. Quizás no seamos capaces de apuntar toda la lección, pero siempre hay algo que se queda en nuestra mente. El día de hoy estamos con uno de los últimos temas que se titula ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? Un tema bastante profundo que no ha dejado de ser, porque aún en la actualidad vamos a comparar lo que hacía Nehemías con lo que sucede ahora, porque hoy en día también nos podemos preguntar ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Yo te invito a que tomes en cuenta todas las notas, todas las cosas que vamos a exponer en esta
noche, no solamente para tu salvación, sino para que puedas ayudar a otros a que vengan al conocimiento de la verdad y que puedas ayudarnos a traer un alma más, porque el objetivo es un alma más para Cristo. Entrando en el tema, hermanos, continuamos en el libro de Nehemías. Nos tocó el capítulo 3. A Nehemías se le conoce por su participación en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero en realidad llevó a cabo tareas mucho más difíciles que esta. Los primeros 6 capítulos del libro de Nehemías se centran en la reconstrucción de los muros. Los últimos 7 se ocupan de la trascendental tarea de servir como gobernador de Judá. La reconstrucción de un pueblo es una tarea mucho más dura, mucho más ardua que la reconstrucción de un muro. El capítulo 13 describe la tarea más ardua a la cual Nehemías hizo frente alguna vez. Esta era la situación, hermanos. Después de reconstruir los muros y de servir como gobernador durante alrededor de 12 años, Nehemías volvió al palacio del rey en Babilonia, y después de quedarse ahí un tiempo, no sabemos cuánto, pidió permiso para volver nuevamente a Jerusalén. Cuando llegó a esta ciudad, la encontró en malas condiciones. Gran parte de lo que ya se había avanzado tuvo que volverse a hacer. Una aseveración que resume muy bien este problema y que se encuentra en el versículo 11 del texto que estamos estudiando es la pregunta que hace Nehemías: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Acompáñenme en sus Biblias en el versículo 11 del capítulo 13. Dice de la siguiente manera: entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Y los reuní y los puse a todos en sus puestos. Perdón. La casa de Dios se refiere, por supuesto, al templo antes que Nehemías saliera con su liderazgo y con la ayuda de Esdras. Se llegó a generar un gran entusiasmo por el templo de Dios y por el culto y el servicio para el Señor en general. En los capítulos 9 y 10 informan de un gran servicio de dedicación llevado a cabo por el pueblo. En la culminación de en la última parte del capítulo 10, se informa de que el pueblo se comprometió a hacer la voluntad de Dios y glorificarlo. Por otro lado, el resto del pueblo y los sacerdotes levitas, porteros y cantones, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, el gran siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Allá por el libro de Nehemías capítulo 10, versículo 28 al 32. Vamos a mirar algunas de las promesas que hicieron. Una de ellas fue que no entrarían en matrimonios con los pueblos de otras naciones. En el versículo 30. Número 2, no profanarían el día de reposo ni ningún otro día santo, evitando comprar bienes de los pueblos extranjeros en esos días.
Versículo 31. Apoyarían en la obra de Dios en general y proveerían para los levitas en particular, con su dinero y con su ofrenda. También en el versículo 29 al 32. Su compromiso alcanzó la culminación en el versículo 39 con estas palabras: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No obstante, como veremos, todo lo que dijeron que no harían, eso fue lo que hicieron. ¿Ven por qué les decía que las cosas no cambian aún en nuestros días? Muchos de nosotros prometemos muchas cosas y no las cumplimos. Y todo lo que dijeron que harían, eso fue lo único que no hicieron. La pregunta aquí, hermanos y hermanas y amigos que nos estás escuchando, si entendemos por qué sucedió esto, por qué abandonaron la casa de Dios. Este texto bajo estudio, hermanos, enumera una serie de factores que incidieron para que el pueblo abandonara la casa de Dios en estos tiempos de Nehemías. Si nos ponemos y analizamos el capítulo desde el punto de vista de ellos, por supuesto que la casa de Dios ya dejó de ser un edificio. Ahora en la actualidad nosotros somos el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros habitamos en sus corazones. Él habita en nuestros corazones, perdón. Ahora, si lo queremos transformar o cambiar a la época actual, ¿por qué abandonan algunos miembros la iglesia? Primero, vamos a explicar un poco, hermanos, ¿qué significa abandonar la casa de Dios? En el caso del tiempo de Nehemías, significaba faltar a los servicios que se llevaban a cabo en el templo, en las horas señaladas, no cumplir con las ofrendas ordenadas, pero significaba más que esto. Faltar a los servicios del templo no era más que un síntoma del deterioro religioso general del pueblo. Era un síntoma de que servir y glorificar a Dios había dejado de ser una prioridad en su corazón y en su vida. Hoy en día tenemos el mismo problema. El templo de Dios ha dejado de ser un edificio y ahora es un pueblo, la iglesia del Dios viviente. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Una importante expresión de la iglesia consiste en reunirse y adorar. El libro de Hechos capítulo 2 y versículo 20. Lo lógico es entonces que nos interesemos en que todos los miembros para la iglesia estén presentes cuando nos reunimos para estudiar y para alabar la palabra de Dios y para alabarlos cuando hacemos énfasis en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hay otros pasajes parecidos. Cuando nosotros tenemos miembros que asisten a los servicios el domingo por la mañana, pero que no participan en las clases bíblicas, no participan en nada en la adoración, o tampoco participan en las reuniones de la congregación, lógicamente, hermanos, que algo malo está pasando. Y no es que sencillamente nos interese que un gran número de personas estén presentes en el servicio cuando estamos exponiendo la palabra. Nos preocupa la baja asistencia, porque la baja asistencia indica pérdida de interés y pérdida del entusiasmo. Otros intereses toman el lugar de pasar el tiempo con Dios. Muchos cristianos, hermanos, no participan hoy en día con la misma intensidad que deberían en la obra de la iglesia, especialmente en la salvación de almas. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a tu congregación para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste o le hablaste a alguien de Dios? La falta de asistencia y la participación van juntas. La asistencia no garantiza la participación, pero la asistencia casi automáticamente garantiza la no participación.
Vamos a leer una vez más en el capítulo 13, versículos 1 al 3, dice así: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. En este siguiente punto, hermanos, vamos a... Cuando preguntábamos por qué la casa de Dios está abandonada, una de las principales causas por la cual se abandona la casa de Dios, la asistencia a la iglesia hoy en la actualidad, es debido a la ignorancia. Es uno de los males más grandes que tiene el cristiano en la actualidad, tal como le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad. En el versículo 4 hallamos pues que este suceso ocurrió después de algunos de los demás sucesos del capítulo. ¿Por qué pues se menciona de primero? Yo creo que por lo menos por una razón, es que muestra el problema más básico del pueblo. ¿Cuál es ese problema? Lo seguimos teniendo hoy en día, se llama no conocían la voluntad de Dios. Parecían haberse sorprendido cuando se enteraron de que la palabra de Dios prohibía lo que ellos estaban permitiendo. Y al avanzar por el capítulo, comenzamos a notar que al pueblo había que estarle recordando continuamente lo relacionado con la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, ¿no sucede lo mismo hoy en día? Hermano, por favor, vengan a la tarde, hermanos. Sucede lo mismo. Nos tienen que estar recordando constantemente cuál es la voluntad de Dios. Nehemías tuvo que recordarles sobre lo sucedido a sus antepasados cuando profanaron el día de reposo, en el versículo 18. Tuvo que recordarles también lo que le sucedió a Salomón cuando tomó para sí mujeres extranjeras. También le citó Deuteronomio 6. Se refirió a muchos otros pasajes y enseñanzas de la ley de Moisés. Y estoy convencido de que detrás de todo abandono de la casa de Dios hay una gran dosis de ignorancia. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que en la actualidad la ignorancia es algo que nosotros decidimos tener? El libro de Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero y por quien sí mismo hizo el universo. Fíjense, hermanos, no estamos nosotros a la deriva. Sea que estemos hablando de la asistencia a los cultos o de la participación en las actividades, puede que algunos ignoremos qué significa realmente ser un miembro. Un miembro, hermanos, es una parte funcional de la iglesia del Señor. ¿Puede algunos de ustedes manejar su vehículo sin el tanque de la gasolina? ¿Puede alguno de nosotros utilizar una licuadora sin el vaso que sostiene todo lo que vas a moler? Igual el cuerpo de Cristo. Debemos de estar todos unidos, trabajando, unánimes. He oído a personas que dicen: yo puedo leer mi Biblia en mi casa, yo puedo orar, yo puedo ayudar a los demás. O esta otra: Dios está en todas partes. Sí, es cierto, en eso no se equivoca. Por supuesto que pueden, y espero que así se haga. No obstante, si su lectura de la Biblia
tu oración en casa o cualquier otra ayuda que tú ofrezcas a alguien, no te ayudan a servir de la manera que tienes que servir, yo creo que no estamos haciendo las cosas como deberíamos estar haciéndolas. ¿Por qué? Porque si tú eres alguien que lees la Biblia y no necesitas que estar en la congregación, encontrarías que Hebreos 10:25 dice que tenemos que congregarnos. También encontraríamos que Dios nos dice cómo le adoremos, no de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Él lo pone. Un profeta de la antigüedad dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y esto es algo que sigue siendo cierto. Otra causa por la que la casa de Dios está abandonada es porque los fieles no se han apartado del mundo. En estos mismos versículos se relata que el pueblo oyó la lectura en público, la lectura de la ley de Moisés, y por medio de esto se dieron cuenta de que los extranjeros no debían parte de la asamblea de Dios. La lectura referida era la de Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 5. Dice que no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, y de Petor en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Por todo el Antiguo Testamento, hermanos, hay gran énfasis en la necesidad de que los judíos fueran un pueblo apartado. Se hacía énfasis que en la estrecha relación con los paganos que los rodeaban, corrompería al pueblo de Dios y los haría perder su peculiaridad, su propósito. Y por tanto, la aprobación y la ayuda de Dios, la historia inspirada, hermanos, nos revela que esto es exactamente lo que sucedió en muchas ocasiones. ¿A poco no sucede lo mismo con los cristianos en la actualidad? Dios nos dice cómo debemos de adorar, qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros volteamos nuestra cara a otros dioses, como por ejemplo el Dios del trabajo, el Dios del dinero, puede ser el Dios del fútbol, mirando la televisión. La presencia de aquellos que no creían influiría para que abandonaran la casa de Dios. La casa de Dios no tenía sentido alguno para los amonitas y para los moabitas. Puede que incluso ridiculizaran a los judíos fieles en cuanto a su servicio del templo. Uno de los más graves problemas con que tropieza la iglesia hoy en día es el materialismo. ¿Qué quiero decir? Es el énfasis en lo material, hermanos, por encima de lo espiritual. ¿Cómo es que ha llegado a suceder esto? Fácil. Nos hemos dejado influenciar por el mundo, hemos adoptado el sistema de valores de la sociedad, y no es de extrañar que la asistencia y la participación en el servicio de Dios hayan llegado a tener cada vez menos sentido para nosotros, y cada vez sea menos atractivo visitar a la iglesia de Cristo. No debemos objetar diciendo que la idea de apartarse es una idea estrictamente antiguotestamentaria y que no es un concepto neotestamentario. Considere este versículo. Te doy tiempo para que tomes tu Biblia nuevamente. Libro de Corintios, la segunda carta, capítulo 6, versículo 14 al 18, donde se cita el Antiguo Testamento, pero en la totalidad de ese pasaje, hoy en día, hermanos, se aplica a la iglesia. Dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchos pasajes, hermanos, nos hablan de la necesidad de estar alerta para no ser influenciados por el mundo. Entre ellos está, por ejemplo, Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo. También Santiago 4:4 nos advierte, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O qué me dices de 1 de Juan 2:15 al 17, que nos exhorta a no amar al mundo? Permíteme señalar rápidamente que apartarse no significa aislarse. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Yo lo que quiero decir es que nosotros somos de Cristo, pero debemos estar en el mundo. No pertenecer al mundo, debemos estar en el mundo. Si nos aisláramos, no podríamos ser la sal de la tierra ni la luz del mundo, como Mateo dijo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte. Entonces, si nosotros tuviéramos que no vivir en el mundo, no podríamos llevar a nadie a Cristo. Apartarse significa que debemos seguir siendo un pueblo diferente, con profundas convicciones, que nuestra manera de pensar debe de provenir de Dios y no de lo que nos rodea. No debemos entrar en alianza que ejerza influencia negativa sobre nuestra vida espiritual. Ahora, los siguientes versículos también nos previenen en contra de esta alianza. Esdras había tratado el problema de los matrimonios mixtos alrededor de unos 25 años antes que Nehemías, y el pueblo se había comprometido a evitar tales situaciones. Ahora, al explorar la tierra, el gobernador de Nehemías descubriría que el problema se había propagado o se había extendido nuevamente. En el versículo 23 se ve, y asimismo, en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Azor, amonitas y moabitas. Las estrechas relaciones con incrédulos que se mencionan, hermanos, en los versículos 1 al 3, habían dado como resultado matrimonios mixtos. También el versículo 24 revela que muchos de los niños judíos ni siquiera hablaban el idioma hebreo, y la mitad de sus hijos abandonaba su lengua por la de Azor. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque no sabían hablar el idioma judío, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esta situación preocupó a Nehemías por varias razones. Los matrimonios mixtos de esta clase estaban en violación directa de la voluntad de Dios. Pero lo que parece haberle preocupado más era el efecto producido en los hijos. La mitad de ellos hablaba la lengua de Azor, que era una lengua filistea, de modo que debieron haber hablado el idioma de los filisteos. Hermanos, muchos de nosotros hemos visto a hijos criados en casas donde los padres hablan un idioma extranjero, y cuando esto se combina con lo que oyen de los maestros, amigos u otras personas, especialmente cuando son pequeños, ellos hablan parte de un idioma y parte de otro. Lo que Dios quería tratar era de evitar varias culturas entre su pueblo. Ahora, por supuesto que esto no le preocupaba a Nehemías, sino lo que él temía era la capacidad de los israelitas para seguir siendo un pueblo diferente. Le preocupaban a él los procesos mentales de los hijos. Déjame decirles algo rápidamente. Un servidor vive en el área de Texas, en los Estados Unidos.
mi idioma nativo o mi idioma natal es español. Yo tengo 4 hermosas hijas, las cuales hablan español e inglés, pero el idioma natal de este país o el idioma de este país es el inglés. Esto me cuesta a veces trabajo porque mis hijas hablan en inglés. Yo hablo de la misma manera con ellas, pero las culturas han llegado a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el idioma es el resultado de los pensamientos. En aquel caso, si el idioma era afectado por estos matrimonios mixtos, entonces sus procesos mentales iban a ser afectados por tales matrimonios mixtos. En resumen a esto, hermanos, a Nehemías le preocupaba que tales hijos cuando crecieran se alejaran del Señor. El versículo 25 nos dice que riñó con ellos. Dice que los maldijo e hirió a algunos de ellos y les arrancó los cabellos y les hizo jurar diciendo: no daréis a vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Aparentemente esto molestó a Nehemías más que cualquier otra cosa que hemos visto. Ahora, no quiero que crean, hermanos, que Nehemías se metió con ellos en una pelea. Las palabras que usa significan aquí que usó todos los recursos que tenía Nehemías a su disposición como gobernador para ponerle freno a esta práctica. Porque miren, en estos versículos la palabra reñir insinúa que llevó el asunto a los tribunales. La expresión que dice los maldije no refiere a malas palabras como las que acostumbramos nosotros a escuchar, sino al juicio de Dios. A los judíos se les había dicho en el capítulo 10 que si no cumplían su compromiso, les caerían las maldiciones de Dios. La palabra herí indica que mandó a azotarlos como violadores de la ley. La idea de que les arrancó los cabellos es una referencia, hermanos, a que ordenó que les raparan la cabeza, lo cual era una señal de gran vergüenza. Y después hizo que el pueblo renovara el pacto y por último le recordó las consecuencias de las desobediencias en el versículo 26 y 27. Ahora, reiterando lo dicho, esto no era un pecado que estuviera solamente cometiendo el pueblo. ¿Quién más estaba involucrado, hermano? Ahí también estaban involucrados los dirigentes. Esto es lo que se lee en el versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Un sacerdote, hermanos, debía casarse únicamente con una mujer de su propio pueblo. La orden la encontramos en Levíticos capítulo 1 versículo 15. Sanballat se había opuesto aún más que Tobías a Nehemías, y más que todo, ¿a quién se había opuesto, hermano? Al plan de Dios. Evidentemente, este hombre no se arrepintió. Esa fue una de las razones por la cual lo echó del país y del sacerdocio. ¿Qué vivido cuadro, hermano, se presenta aquí, Con el celo que le caracterizaba, Nehemías eliminó esta mala influencia de en medio de un pueblo. Déjame preguntarte, ¿qué haces tú cuando hay hermanos que no quieren, cuando hay hermanos que no quieren hacer las cosas como debe de ser? Cuando hay hermanos que distorsionan, cuando no cambian y no se arrepienten, hay que desecharlos, hermanos. Una vez más, se pone de manifiesto la relación con abandonar la casa de Dios. Qué difícil, hermanos, es ser fiel cuando el cónyuge de uno se aleja de Dios. Qué difícil es participar como se debe en la obra del servicio del Señor. Si bien en el Nuevo Testamento no tenemos las mismas leyes matrimoniales, tenemos pasajes como los siguientes, los que acabamos de leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué tiene la comunión con las tinieblas? También nos dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con cualquiera, con tal de que sea ¿en quién? En el Señor. Primera de Corintios 7:39. Ese es un énfasis de nosotros, hermano. También tenemos muchas pruebas de que nuestro matrimonio puede influir en que abandonemos o no a la casa de Dios. Tú que nos estás escuchando en esta mañana y tienes hijos jóvenes, como lo es mi caso, quizás alguna vez vayas a enfrentar esto. Yo alguna vez escuché por una de mis hijas, ¿y qué si nosotros los cambiamos y se vuelven cristianos? Pues déjame decirte que puede ser una gran probabilidad de que un joven varón o una joven mujer puedan convertirse por amor al otro. Pero si esa conversión no está bien cimentada en la fe, muy pronto vamos a perder nuestro hijo o nuestra hija y se va a volver al mundo donde la otra persona pertenece. Pablo dice que nos casemos con alguien igual que nosotros. Jehová dijo a su pueblo que se unieran solamente gente de su misma gente. Ahora, parte de la encuesta mencionada anteriormente, hermanos, tenía que ver con la participación y otra parte se centraba en las personas responsables de cada familia. Los resultados demostraron, por regla general, que los miembros de participación más activa se encontraban en familia donde todos los responsables eran cristianos. A lo mejor para algunos de nosotros no fue importante esto que estamos informando. Si usted está casado con alguien que no es cristiano, o con alguien infiel que no apoya su deseo de servir al Señor, le compadezco de cierta manera. Haga lo mejor que pueda. Si tiene hijos, haga todo lo posible por enseñarles y criarlos como se debe. Si su marido no es un cristiano, sígalo respetando. Esfuércese por superar las influencias negativas, de modo que, hablando espiritualmente, puedas ganar a tu marido. Permítame estas palabras. Jovencita, tú que me escuchas. Si tú eres un cristiano, un verdadero cristiano, cásate con otro cristiano. Una persona a la cual tenga las mismas aspiraciones que tú, de ganar el reino de los cielos. Lo último que quiero decir ahorita, hermanos, es ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Es debido a que muchos hoy en día consideran lo mismo que en el pasado. Consideran el día del Señor como cualquier otro día. En el versículo 15 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban heces, cargaban asnos con vino, también de uvas e higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. La expresión y clave aquí, hermanos, en el día de reposo, es esta: el día de reposo. Había muchas leyes explícitas relacionadas con este día, tal como lo indica la expresión. Ellos debían reposar y no trabajar, no viajar, ni hacer nada durante ese santo día. Sin embargo, estaban llevando a cabo en ese día sus actividades como si fuera cualquier otro día. Estaban preparando sus bienes para vender, los transportaban a Jerusalén y después los vendían sin consideración alguna el día de reposo. Ahora, en el versículo 16
nos enteramos además de que había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Los tirios eran famosos negociantes y en el capítulo 10 se relata que los judíos habían dicho que no comprarían de negociantes extranjeros en el día de reposo. ¿Se fijan cuando hacemos promesas y no las cumplimos? Una vez más, Nehemías reprende a los señores de Judá y les dice: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? En el versículo 17, Nehemías nuevamente, por segunda vez, confronta a los que deberían haber estado resolviendo el problema. No obstante, es probable que estos señores hubieran estado ganando utilidades de comercio con lo que se llevaba a cabo el día de reposo. Tal como lo hizo anteriormente, Nehemías abordó el problema con vigor y con gran sentido de lo práctico. ¿Qué hizo, hermanos? Ordenó que se cerraran las puertas y puso hombres a vigilar en las mercaderías para que no entraran. Cuando algunos negociantes establecieron ahí sus tiendas fuera de los muros en el día de reposo, fíjense el versículo 20-21, los echa de ahí. Por último, toma medidas para que las puertas se mantengan cerradas en el día de reposo. Estas personas habían estado abandonando la casa de Dios para comprar y vender y hacer ganancias. Sí, hermanos, estaban haciendo actividades en el día de reposo. Es obvio que no estaban pensando en Dios. Ahorita, en este momento, yo estoy seguro que algunos deberíamos estar pensando de que no deberíamos aplicar este problema al pueblo de Dios hoy en día, porque ya no estamos bajo la ley del día de reposo. Eso es cierto, hermanos, ya no estamos sujetos a la ley. Colosenses 2, 14, 16. También es cierto que la ley que dio Dios en relación con el día de reposo son más severas que las que dio con la relación al domingo. Esto es, ahora en el tiempo de nosotros, el día del Señor. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que no podemos hacer trabajo alguno el domingo, ni que tengamos que reposar ese día. Eso es cierto. Por otro lado, si su idea del día de reposo es que sencillamente se trataba de un día para descansar de algo físico, entonces algunos no han entendido el verdadero propósito que tuvo Dios para apartar un día especial de la semana. El día de reposo fue apartado como un día en que se cesaba el trabajo físico, pero no era solamente con la finalidad de darle al pueblo un grato receso por sus labores. Había una razón más importante, y esta es que se apartaba para que el pueblo tuviera tiempo para pensar en Dios y cómo es que éste hizo el mundo, cómo los bendijo, cómo cuidó de ellos, lo que esperaba de ellos, y cuando se acercaba a la vida de ellos y los mandamientos de Dios. El pecado del pueblo, según se relata de los versículos 15 al 22, consistía en que estaban tratando el día de reposo como cualquier otro día. Estaban frustrando el propósito que Dios tenía, desobedeciendo de esta manera a Dios. El primer día de la semana, hermanos, debe ser un tiempo especial para nosotros. Es el día en que nuestro Señor fue levantado de los muertos, el día que la iglesia fue establecida. La iglesia primitiva se reunía para partir el pan a partir del primer día de la semana, en Hechos capítulo 20. Ese era el día en que ellos daban de sus propios medios, 1 Corintios 16, 2. Es un día en que se le conoce como el día del Señor, Apocalipsis 1:10. La expresión del Señor indica pertenencia. Es una traducción de una palabra especial que insinúa que pertenece de un modo especial al Señor. El único versículo del Nuevo Testamento, además de este, en el cual podemos encontrar esta expresión es 1 Corintios 10:21, donde se refiere a la mesa del Señor. Hermanos, para concluir, Dios merece, hermanos, más que una hora aislada el domingo. Nehemías tuvo que batallar mucho para reconstruir
para restablecer todo en la casa de Dios. Dios merece más que una hora aislada el domingo. No hay manera, después de leer Hechos 2, Hechos 20 o Hebreos 10, de llegar a la conclusión de que los cristianos neotestamentarios corrieran al lugar de reuniones para estar ahí por solo una hora el domingo. Yo no podría resolverle a usted todos los desafíos personales que se le planteen en relación con el Día del Señor. Pero creo que deberíamos preguntarnos si nosotros somos como los judíos del tiempo de Nehemías, que trataban el Día del Señor como cualquier otro. Esta manera de pensar puede llevarnos a abandonar la casa de Dios. En esta lección, hermanos, hemos observado que antes y hoy en día hay personas que abandonan la casa de Dios debido a la ignorancia, debido a que no se han apartado del mundo porque todavía tienen inmundicia en sus vidas, a la codicia porque consideran el Día del Señor como cualquier otro día y que eligen cónyuges que les apartan del Señor. Por lo menos dos verdades destacan de este capítulo. La primera es que Nehemías realmente amaba la casa de Dios y esperamos que así amemos nosotros la iglesia del Señor. La segunda y última es que cuando algo debía de hacerse en relación con la voluntad de Dios, Nehemías no esperó, actuó de inmediato. Algunos de ustedes que me están oyendo han estado por largo tiempo pensando en bautizarse o en rectificar su vida delante de Dios. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando? Deja de posponerlo. Si debe de ser algo, debes de hacerlo ahora mismo. Gracias, hermanos, por su paciencia. Tu hermano y servidor se despide de este seminario dándole las gracias. Gracias a nuestros hermanos de Mensaje de Amor para Salvación, nuestro hermano Jorge Pérez, hermano Talib, hermano Bendieta, hermano mexicano. Me falta tiempo y memoria para recordar todos los nombres de nuestros excelentes colaboradores. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Pueblo de Dios, no dejes que la casa de Dios sea abandonada. Que el Señor te bendiga. Hermanos, me quiero despedir con una última oración. Acompañen. Padre nuestro, Santísimo Celestial, Señor, ayúdanos, bendito Padre. Ayuda a cada uno de tus siervos que quieren ser como Nehemías, Padre, para que toda tu gente, Señor, siga reuniendo, siga respetando el primer día de la semana, tal como tú enseñabas en el Antiguo Testamento. Ayuda a nuestros hermanos para que nuestros hermanos ayuden a nuestros líderes a ser fieles. La manera que un líder puede seguir siendo fiel es también con la ayuda y participación de los hermanos de la congregación. Ayúdales a entender que cada uno de nosotros somos un líder y que todos tenemos una participación y que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Somos importantes para ti, Padre. Pero con todo esto, que nos quede la satisfacción de decir, Padre, siervos inútiles somos y solamente hicimos lo que se nos ha mandado. Padre, bendice a todos los lugares donde se predica tu palabra y que en este momento quien haya escuchado la palabra y no te haya obedecido pueda venir a participar en tu reino, Padre. Gracias, Señor, por nuestros hermanos al cargo de este seminario. Sígueles bendiciendo grandemente para que tengan en mente grandes temas para seguir glorificando y alabando tu nombre, Padre. Señor, quédate con nuestros hermanos para el cierre de esta campaña. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y te agradecemos por ser tan bueno y misericordioso para nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo.
bendicen a Dios. Bendicen a Dios. Todos los siervos del Señor. Todos los siervos del Señor. Noche y día. Noche y día. En la casa del Señor. En la casa del Señor. Alza tus manos. Alza tus manos. Hacia el santo lugar. Hacia el santo lugar. Y bendice a Dios. Bendícelo. Bendicen a Dios. Bendicen a Dios. Todos los siervos del Señor. Todos los siervos del Señor. Noche y día. Noche y día. En la casa del Señor. En la casa del Señor. Alza tus manos. Alza tus manos. Hacia el santo lugar. Hacia el santo lugar. Y bendice a Dios. Bendícelo. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.